Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Estamos en la iglesia online con Dios con una entrevista más que Dios tiene para cada uno de ustedes. Sé que lo que hoy Dios pone en el corazón, tanto mío como de la doctora Rocío Mecén, va a ser de gran bendición para tu vida. Prepara tu corazón ahí donde estás para recibir esta palabra que Dios tiene para ti. Pongo en manos de Dios el día de hoy esta entrevista. Sé que va a ser de mucha bendición tanto para mí, porque también nosotros como pastores, como líderes, como predicadores, también recibimos de nuestras propias palabras. Así que preparémonos y prepara un corazón valiente para recibir lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Eh, Doctora, te doy el paso para que te presentes. Hola Adrián, hola amigos, soy la doctora Rocío Mecén y soy psicóloga, psicoanalista y consultora organizacional, especialista en gestión del ser e innovación emocional. Y es un placer, Adrián, que me hayas invitado a tu programa y compartir con tu audiencia. Gracias a Dios por la novedad de las redes sociales donde me conociste y te agradezco haberme contactado y darme esta oportunidad de compartir con tu gente acerca de las preguntas que vos tenés y las que ellos también te han enviado. Es un placer compartir esta posibilidad desde la psicología y desde el hacer y el saber y también desde la posibilidad que cada uno de nosotros tenemos de tener un acercamiento a la fe. Sí. Gente, ya es doctora aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ya vive aquí en Costa Rica, entonces prepárense, de verdad. Yo sé que va a ser una palabra de mucha bendición, pero primero, antes que cualquier cosa, oremos para poner esta entrevista en manos de Dios, ¿verdad? Así que cierra tus ojos ahí donde estás, Padre. Te doy gracias, Señor, por este día. Pongo en tus manos esta entrevista el día de hoy, Señor, la segunda en esta semana. Pongo en tus manos la vida de cada uno de los que vayan a recibir esta entrevista, Señor, que lo reciban con mucho fruto y mucha bendición, Señor, de sus corazones, que sus corazones sean abiertos, Señor, para poder recibir con mucha gratitud, con mucha bendición tu palabra, Señor, porque esto no va a salir de no solo nuestras bocas, de la boca mía o de la doctora, sino va a salir de tu palabra, Señor. Pon en tus manos cada palabra que salga de nosotros, Señor, para ser bendición para cada una de las personas, para cada uno de los países que necesitan recibir tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de hoy, hoy recibir una palabra tuya, Señor. Gracias, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Y, Amén. bueno, doctora, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos evitar las crisis emocionales durante la pandemia? Bien, vamos a primero entender qué entendemos por una crisis. Culturalmente una crisis siempre es vivida como algo terrible, ¿verdad? Como una fatalidad. Pero realmente el concepto como tal tiene que ser visto de otra manera, Adrián. La crisis es algo que produce un cambio. Por ejemplo, la crisis de la adolescencia es imposible no vivirla. Y resulta que es un cambio radical, donde nosotros dejamos de ser niños para convertirnos en la persona que nos vamos construyendo. Ese dejar de ser niños es dejar la vida infantil y toda aquella propuesta que nos hicieron acerca de quiénes somos desde nuestros padres o las personas que nos acompañaron. Entonces, vamos a entender que la crisis que estamos viviendo es una situación que nos enfrenta a un cambio, no es una fatalidad. Ok, cuando empezamos a creer que la crisis es una fatalidad, todas nuestras alarmas emocionales se disparan y lo que hacen es ponernos a pensar que vamos a morir, que vamos a estar mal, que vamos a decaer, que vamos a deprimirnos. ¿Por qué? Porque así es como lo ha enseñado la cultura. Sin embargo, si nosotros podemos ver desde todos los ámbitos de la historia, toda crisis, todo momento de cambio, incluso toda guerra, trajo consecuencias, sí, muchas pérdidas, sí, pero muchas ganancias también. Entonces, vuélveme a hacer la pregunta con esta visión de crisis. ¿Cómo podemos evitar las crisis emocionales? Durante la pandemia. Ok, entonces, primero que todo, no las vamos a evitar.
¿ok? No vamos a evitar las crisis emocionales, no podemos cambiar el momento que estamos viviendo. Y óyeme bien, digo viviendo, no sufriendo, porque vivimos en una cultura de queja avanza. Yo me quejo por todo. Entonces, cuando yo digo estamos sufriendo, el sufrimiento es una elección, el dolor no. El dolor es una imposición. Por ejemplo, si a vos te duele la cabeza, ¿cómo podés controlarlo si sabes que es algo que apareció cuando no lo buscaste? Sin embargo, puede ser que ese dolor de cabeza es porque comiste demasiado, porque no dormiste suficiente, porque estás muy estresado, porque le estás dando mucho foco a un pensamiento recurrente, etcétera, ¿ok? Pero lo real del dolor de cabeza es que por todas esas cosas que hiciste, las hiciste desde tu responsabilidad o de tu irresponsabilidad, pero apareció el dolor de cabeza que no esperabas, ¿ok? Entonces, la pandemia como tal no la esperábamos. Sabemos que se mueven montones de virus en nuestro mundo, ¿ok? Hasta en la virtualidad, en nuestro teléfono, en nuestras computadoras, se ha hecho común decir se le metió un virus. Y si se le metió un virus, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a reparar, ¿verdad? Entonces, no vamos a negar jamás el virus que tenemos del COVID-19. Es imposible. ¿Por qué? Porque muchas personas se están enfermando, muchas personas están muriendo, muchas personas están en una cama de hospital, muchas personas están encerradas en su cuarto. ¿Por qué? Porque tienen el contagio. Eso llegó sin que nadie lo esperara. Nadie quisiera pasar por ahí, pero resulta que unos sí y otros no. Eso, en ese rollo médico no nos vamos a meter, ¿sí? Pero sí sé una cosa, desde el punto de vista emocional, la forma en que vivamos la crisis es la forma en que enfrentaremos la pandemia. Eso es diferente. Te doy las coordenadas de esto. Si yo tengo una actitud positiva frente a la crisis llamada cambio, si yo digo, esto es algo que no puedo evitar, sino que tengo que aprender a vivir, tengo que aprender a que la nueva normalidad, la nueva forma de vivir, es algo que llegó para quedarse. Entonces, yo digo, bueno, no sé, vos sos muy jovencito, pero cuando en el año, no sé, ni me acuerdo, cuando existían los teléfonos analógicos, la señal entraba por todo lado y uno tenía un teléfono celular de esa generación y uno decía, ay, no importa si estoy en San Carlos, la señal nunca se me va, porque era analógico y tenía alcance mayor. Luego viene el teléfono en esta otra versión que tenemos ahora, ¿ok? Y luego existió el teléfono dual, entonces a veces sí, a veces no. Y ahora definitivamente, o sea, dependiendo de la calidad de tu plan, así entra o no la señal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Acostumbrarnos. ¿Por qué? Porque el sistema que tiene Costa Rica, de que toda la señal celular pasa por el ICE, nos dice que bueno, vamos a hacer lo que el ICE nos da. No podemos tener otra cosa, ¿verdad? Es lo que el ICE da. Entonces tuvimos que someternos a eso. ¿Ok? Ve cómo inicia esta pandemia. Inicia diciéndonos todos en casa, corazones todos en casa, todos queriéndonos mucho en casa, etcétera. Ok, entonces la crisis inicial de pandemia significa la aceptación de que hay un virus que está atacando a la población y cuando digo atacando es por eso, porque ataca, ¿verdad? Unos mueren en el proceso y otros no, unos se enferman, otros no, ¿verdad? Entonces, en un ataque, y pensémoslo en una guerra, bueno, unas proyectiles caen en un lugar y unos mueren y otros no. Entonces, ese es el proceso de aceptación que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vivir la crisis? Vivámosla como lo que es. Es un proceso de cambio al que yo tengo que adaptarme, ¿ok? Y sumarme a la nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? Aceptar que, por ejemplo, tengo que usar mascarilla, aceptar que tengo que usar el gel, lavarme las manos, entrar a todos los lugares con mascarilla, saber que tengo que entrar con mascarilla a un restaurante y ponerla en una bolsa y ponerla en un lugar donde no vaya a contaminarse, comer la comida, ponerme gel otra vez,
ponerme la mascarilla y seguir adelante. O sea, aquellas tertulias y aquellas cosas ya no nos podemos quedar como antes. Entonces, ¿cuál es el reto? Y Adrián, velo así. ¿Has visto esas presentaciones donde la gente dice, ponen un cassette de una grabadora y dice, si sabes qué es esto es porque tenés más de 40 años, ¿verdad? Y etcétera. Y todo el mundo dice, uy, es que antes las fábulas eran tan lindas, uy, es que antes las películas eran tan, no sé, tan hermosas, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿realmente eran hermosas? No, es porque esas son a las que se acostumbró mi mente. O sea, cuando uno se pone a pensar en la familia Monster, ¿verdad? Uno dice, eso era ominoso realmente, o sea, era muchas cosas. Y uno decía, eso era lo que veía de niño, ¿verdad? Un abuelo que es un murciélago, murciélago que está guindando y esa era la normalidad para nosotros. ¿Por qué? Porque esa era nuestra realidad. Hoy la realidad es otra, hoy la dinámica es otra, el cine es otro, ¿ok? Pero es otro y es otro a partir del 2020. Entonces, una crisis es la aceptación de que hay algo que cambiar y que yo en el proceso tengo que cambiar con él. La crisis emocional es no permitirle a la tristeza, al miedo, a la depresión, a la ansiedad, a los ataques de pánico, que se apoderen de mí, porque yo soy, ¿verdad? Como dice, yo soy el que soy. Bueno, yo también soy responsable de mí. Entonces, yo tengo que decirle a mis emociones, calma, pueblo, que aquí hay un cambio al que tenemos que aprender y no vamos a alterarnos por el cambio, sino que vamos a aprender a vivirlo paulatinamente. Si me cuesta algo, busco ayuda profesional, porque para eso existen los doctores, para eso existen los psicólogos, para eso existen las personas que pueden de alguna manera ayudarnos a entender cómo usar las redes sociales para mantener los contactos sociales como lo estamos haciendo. Yo a la iglesia yo les he hablado mucho sobre eso, sobre las crisis. Últimamente hemos estado un poco enfocados en esa área porque nosotros nos dejamos guiar de las crisis. Yo les digo a ellos, ¿por qué están viviendo? ¿Por la fe que le tienes a Dios o por la fe que le tienes a las crisis? A veces no solo la fe es a Dios. Eso todo el mundo cree que la fe, bueno, o sea, no en general, pero creemos que la fe solo es para Dios o solo se ve como una religión. No, nosotros le podemos tener fe a cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Ejemplo, como les estoy comentando, las crisis. Nosotros no podemos dejar que las propias crisis nos dominen. Y Ujú, nosotros así no es. podemos dejarnos guiar por la depresión, por lo que es la ansiedad, por lo que es el pánico de saber lo que está a nuestro alrededor, sino saber que hay un Dios que a nosotros nos va a levantar en medio de esa crisis que está pasando. Ujú, No solo Costa Rica está pasando un momento difícil, nosotros sabemos que es el mundo entero que está pasando un momento difícil, pero a la hora que yo me conecto con Dios, yo sé que a pesar de que hay algo difícil a mi alrededor, nosotros podemos vivir conectados con Él. Me llamó mucho la atención algo que vi ahora en Facebook, doctora, que decía de que en Colombia, con lo que está pasando con las manifestaciones, ¿verdad? Mucha gente está yendo a iglesias satánicas ujú. por medio de eso, de que están obstinados, de que Dios está mandando una pandemia y ya y no saben, mejor se van a otra religión y hasta todo lo contrario, ¿verdad? Y yo soy muy crítico en muchas cosas, pero yo no critico las decisiones de las personas, ¿verdad? Nosotros decidimos correcta e incorrectamente, ¿verdad? Yo también me equivoco, yo no soy perfecto y todos nos equivocamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero a veces nosotros no entendemos a qué le ponemos fe. Ellos van a la fe de lo que está pasando alrededor. Ven que las manifestaciones son tantas, todo lo que está pasando en el mundo, entonces buscan algo que tal vez nosotros lo vamos como incorrecto, pero para ellos es la solución cuando tal vez no lo es o tal vez te lleve a algo peor, ¿verdad? Y Claro, es bastante difícil, la verdad. Convencer a una persona también para que pueda salir de algo como lo es un enfoque, o sea, es que se enfocan tanto en algo
que es difícil sacarlos de ahí. Y vamos con la pregunta número 2. ¿Qué podríamos Permíteme, hacer para... perdón, Ah, Adrián, sí, claro. permíteme solamente resumir un poquito acá. Nadie está diciendo que la crisis no sea una situación peligrosa, ¿verdad? O sea, todo cambio genera una situación peligrosa porque tenemos que salir de la zona de confort para poder asirnos a otro lugar. Entonces, vemos que el cambio repentino entre dos situaciones, ¿verdad? La que antes teníamos, que no podemos volver a ella porque es que no hay posibilidad, ¿verdad? No es posible que estemos aglomerados como antes, incluso en la iglesia. Entonces, necesitamos entender que eso es por nuestro bien, por nuestra salud, ¿ok? Ahora, las decisiones políticas ni siquiera las voy a mencionar. Ese asunto de que no podemos ir en el auto solos, pero sí podemos ir en el bus 50. O sea, es punto y aparte, pero digno de que la gente reflexione y que mejor no se someta a esa clase de uniones. Igual en la iglesia, vos decías, fuera de cámara, antes teníamos los espacios para reunirnos juntos, unánimes, ¿verdad? A tener nuestra vida de fe. Pero este es un espacio donde juntos unánimes estamos también. Entonces, el cambio solamente es de como nosotros lo tenemos planteado en nuestra mente. Necesitamos abrir nuestra mente hacia nuevos conceptos y si no los entendemos, poder buscar información acerca de ello. Una de las cosas más importantes que voy a plantear es que una crisis emocional solo se puede plantear y resolver desde repensar los conceptos que teníamos. Antes creíamos así y ahora necesitamos aprender a creer de otra manera. Y si a veces tenemos que arrancar la creencia que teníamos porque ya no nos alcanza, necesitamos hacerlo. Ahora, cuando hablo de creencia, no hablo de las no negociables, sino más bien de las que nos enseñaron y resulta que hay, no es lo mismo que mi abuelo que nació en el año 1901, ¿verdad? Y estamos en el 21, por favor, o sea, ¿cuántos años hace? Y sus creencias y sus conceptos y sus principios eran otros. Entonces, muchas veces lo que él conocía como imagen o como visión de hombre y de mundo ya no me alcanza. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías nos han llevado a otra cosa, porque el mundo evoluciona y avanza. Pero hay cosas que son no negociables, ¿verdad? Por ejemplo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok? ¿Cuál Dios? Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambia? El concepto que yo tenga de Dios. Si yo tengo un Dios paraguas, si yo tengo un Dios bombero, si yo tengo un Dios que solo busco cuando lo necesito, o sea, y yo no soy obediente, y yo no soy seguidor, y yo no soy un creyente que aprende directamente de la Biblia, porque la Biblia es donde está cómo ser como Él. Entonces no tengo cómo creer en aquello que no conozco. O sea, si yo le digo a usted, por ejemplo, que es una no complota. ¿Usted sabe qué es una complota? No, no sabe qué es. Ok, a lo mejor lo busca en el diccionario, tal vez exista, tal vez no, yo me lo acabo de inventar para decirte que lo que no conocemos no podemos creer en eso. No podemos decir a mí me gusta, no sé si es una fruta o si es una tuerca o si es una llave, no lo sé. Entonces, no puedo creer por lo que otros dicen. Yo tengo que creer porque yo me he asegurado en quién he creído porque yo conozco a ese ser de cerca. Entonces, cuando pensamos en la crisis que nos sumerge a un cambio que para algunos puede ser traumático, es traumático precisamente porque no tengo conocimiento. Entonces, acerquémonos a conocer dos cosas. Primero, el Dios en el que hemos creído y segundo, ¿usted es Señor de sus emociones? ¿Usted ha podido someter su vida realmente al Señor que lo creó? Para que nos queden esas preguntas más bien, para saber que si puedo enfrentar las crisis de una manera adecuada, es porque yo no estoy creyendo en lo que pasa afuera. Eso ya estaba dicho que iba a suceder. Entonces, si ya sé que iba a suceder, ¿por qué me asusto? Sabemos de guerras y de rumores de guerras y sabemos de plagas y sabemos, o sea, imagínense si los judíos
estando en Egipto, se hubieran asustado tanto por todas las plagas que le cayeron y una tras otra, ¿verdad? Pero ellos estaban tan temerosos como los demás, pero oyendo una palabra de aquel que les había prometido que sobre sus casas no iba a suceder. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos con una promesa. ¿Quiénes tienen una promesa y quiénes tienen una herencia? Los que son de la casa, los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, es una necesidad de poder compartir con la gente que nuestra creencia y nuestra fe no está basada en leyendas, claro, todos somos hijos de Dios y todos, no, estamos entendidos de que hay una necesidad de ser llamados hijos de Dios, pero seguidores de un proceso que nos lleva a la fe. E indiferentemente de dónde, cómo te reúnas, de dónde vives, de cuál es la cultura, Él es siempre el mismo. Claro que sí, eso es 100% cierto, porque muchos hablan de un Dios de temporadas. Que un día sí, un día no, un día creo, un día no creo, pero Dios se vive siempre. Siempre lo he dicho, tenemos que vivirlo siempre, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho y hablo de esto y sé claro, yo ya me esperaba esto de la pandemia, desde hace años yo estoy investigando sobre muchas enfermedades, como lo fue el SARS-CoV, que hubo en China en 2009, hasta como lo ha sido el ébola en 2014, ¿verdad? Que cobró muchas vidas en lo que es África, ¿verdad? Y yo siempre decía, si algún día toca vivir una pandemia, yo sé que el mundo se va a tener que conectar mucho. O sea, nosotros estamos en un momento de globalización. O sea, nosotros estamos que un día viajamos, otro día viajamos, que todo el mundo se moviliza por todo el planeta todos los días, no soy, pues todos los días. ¿Verdad? Y cuando yo vi los 27 casos que hubieron el 31 de diciembre reportados, que supuestamente era una neumonía, ¿verdad? En el mercado mariscos de China, yo dije, no, eso no es normal. 27 personas en un mercado de animales donde vendían perros, gatos, eso automáticamente es una pandemia, ¿verdad? Y muchas veces ya cuando vean las noticias, casos en Japón, en Tailandia, yo ya dije, ya sí, ¿verdad? Lo que menos pensé era que iba a ser tan fatal, ¿verdad? Que hubieran 100 millones de casos en un año. Imagínense que si la pandemia continuara, porque muchos científicos dicen que esto va a durar para toda la vida, ojalá pidámosle a Dios que no, ¿verdad? Que se recupere todo el asunto del mundo. Eh, Vamos a llegar en 7 años a que toda la población, el 10% de la población mundial ya esté contagiada de COVID-19, ¿verdad? Pero tenemos que vivir un estilo, ¿verdad? Tenemos que vivir con esta pandemia encima, pero no hacerla dueña de nosotros, sino dejar que Dios tome el control de la pandemia y de nosotros mismos para poder salir de esto, ¿verdad? Dios permita que sí. Pregunta número 2. ¿Qué podríamos hacer para evitar sentirnos enfrente de la pandemia y que nos domine? Vamos a replantear la pregunta un poquito, pero ¿sentirnos qué? Sentirnos O sea, sentirnos sentirnos dominados por la pandemia. okey. Vamos a ver, em, vamos a aplicar la palabra, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amor, poder y dominio propio es, ¿cómo podemos hacer para enfrentar la pandemia? Y decirle, usted no me domina a mí porque yo tengo, oiga lo que dice, es dominio propio, ni siquiera que Dios me domina, porque recuerde que Él es un caballero. Entonces, es que yo tengo que dominar mis emociones, someterme, ¿ok? A lo que realmente he creído. Entonces, estar frente a ella y poder decir lo que acabas de explicar, que pasen los años y que Dios quiera que no exista. A ver, te voy a hablar de algunas cosas que han pasado en muchos años atrás. O sea, yo creo que muchos y todos siendo niños hemos sido vacunados de varicela, de rubiola, de fiebre amarilla y de tantas enfermedades. Cuando yo era pequeña, hace como el año pasado, para no poner fecha, ¿sí? Em,
resulta que tenía muchas personas que habían sufrido polio y era un virus también. ¿Ok? O sea, y muchas les daba y muchas personas nacían con enfermedades o con dificultades en su cuerpo a partir de que su madre le había dado polio. ¿Ok? Existen millones de virus que viven con nosotros. ¿Ok? Unos son más fuertes, otros son más, no sé, más débiles. Hay cosas que son impresionantes. Yo recuerdo que me decían, pero ¿cómo es que a alguien le puede dar 3 veces paperas? A mí me dio 3 veces paperas y a mi hijo nunca le ha dado nada. Estamos hablando de que en 20 años o 30 años la diferencia es radical respecto al virus como tal, a la forma de inmunes como podemos ser por medio de una vacuna. Entonces, o sea, la recibimos desde que nacemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que sea diferente. Ahorita estamos en la espera de recibir la vacuna. Algunos la quieren, otras no la quieren. Muchas cosas pasan, pero vos acabas de decir, somos ciudadanos del mundo. Quien tiene que salir del país tiene que tener la vacuna, quiera o no quiera, porque es requisito para. Entonces, vamos a ver, no satanicemos las cosas. Recuerde que definitivamente, ¿ok? No es lo que entra a nuestro cuerpo lo que nos hace daño, sino lo que sale de él. ¿De acuerdo? O sea, entonces tenemos que ser dominados, ¿ok? ¿Por qué? Por aquella palabra que nutre nuestro ser. Adrián, ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces, tenemos que seguir un consecutivo de algo, un libro guía, un manual que nos da la posibilidad de dominarnos a nosotros mismos. ¿Ok? ¿Cómo tenemos dominio propio? Tenemos amor y poder. El poder no es ese poder que la gente dice, ¿verdad? Que yo tengo la posibilidad de soy súper potente y poderoso. No, no, es poder sobre mi mente. O sea, si yo quiero tener poder sobre otros, estás equivocado. Por favor, tu poder tiene que ser sobre ti mismo, sobre someter tu ser, tu mente, tus pensamientos, aquello que a la obediencia. ¿De quién? Del que creíste. Si no, entonces estamos perdidos. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio solo se puede dar cuando yo conozco, tengo el concepto, ¿ok? Sé las características de aquello que está ahí. ¿Cuáles son las características de la pandemia? Esta que uno no la estaba esperando, que donde quiera que vas puedes pegarte. O sea, esas son las características. O sea, no le parecen conocidas, ¿verdad? Siempre el enemigo, llámese como quiera, incluso nuestro enemigo puede ser nuestros pensamientos recurrentes. Ay, no, no vas a poder. Ay, no, no va a salir bien. Ay, no, es que, o sea, y aquella cosa constante del no puedo, del no voy a poder, del no soy, del no me veo bien. Todo eso es como una pequeña zorra que echa a perder la viña, como dice Cantar de los Cantares. ¿Ok? Todo esto, la pandemia es como una pequeña zorra que se mete, no la estábamos esperando. Tenemos un viñedo lleno de frutos, pero si nos descuidamos 1 milímetro, ahí ella va a intentar entrar. ¿Cómo tengo dominio? Teniendo conciencia, siendo personas claras, no descuidándonos. Los ticos especialmente, bueno, y los latinos en general, somos tan amorosos, tan chistosos, tan fiesteros, ¿verdad? Y entonces hay abrazos y besos y cuál pandemia, o sea, y yo no digo, no juzgo a nadie por lo que haga. No estoy diciendo que se hace o no se hace, ¿ok? Nada más te estoy pidiendo un despertar en tu conciencia, donde puedas decir y hacerte responsable. No eres responsable nadie de ti, solo vos. Entonces, el dominio tienes que empezarlo por vos mismo. Y de ahí vos solo podés entender que cuando tenés a Dios en tu vida es con ese Señor, con ese amo absoluto, con quien compartes el dominio y vos le podés decir, domíname, ¿verdad? Porque ahí donde yo soy un animal salvaje, él sí puede hacer algo en mí con su poder y con su amor. Exactamente. Yo a ellos les he contado muchas veces. No sé si se escucha bien. Ok.
A ellos les he contado muchas veces que nosotros no tenemos que dejarnos guiar solo por lo que nosotros pensamos, sino por lo que dicen las escrituras, ¿verdad? La Biblia tiene mucho poder. Nosotros cuando sabemos interpretarla, ¿verdad? Ahora que nosotros no solo la leemos, sino que tenemos que vivirla. Tenemos que hacer la Biblia un estilo de vida, les digo yo a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay promesas, hay mandatos que nos manda Dios por medio de una promesa, ¿verdad? Padre y madre, y tendrás largura de vida, largura de años. Esas son promesas que nosotros tenemos que ir por medio de qué? Por medio de nuestra obediencia. A la hora que nosotros somos obedientes durante esta pandemia, ¿qué tenemos nosotros? Salud. Y la salud es bendición. Es mejor nosotros andar con una mascarilla que andar con un tubo ahí acostados en una cama. O al rato ni eso, hay gente que no llega ni al hospital viva. Y dicen, ay, es que esto solo le da a los viejitos, o yo soy asintomático, que la sangre, no, esto es de hoy y lo tenemos que afrontar juntos, todos. Hoy quiero hablarle a todos los que están viéndome para que, y viendo a la doctora para que entiendan que esto no lo vamos a ganar yo, no lo va a ganar solo Costa Rica, sino que lo tiene que ganar el mundo entero. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos marcar la diferencia porque no solo son los fiesteros o eso, esas personas los que le fallan a la pandemia. Yo he visto muchos cristianos que en la propia iglesia llegan y salen y ya se quitan la mascarilla. Y automáticamente ya eso, sinceramente, es desobediencia. No los critico porque yo también fallé. Nosotros antes de que pusieran las mascarillas no usábamos mascarillas. Y muchos países ya habían dicho que las mascarillas se usaban para evitar el COVID-19, pero nosotros también ya desobedecimos. Entonces, todo esto se llama un proceso. Nosotros tenemos que entender por medio de nuestros procesos. Ahora estamos viviendo una pandemia excelente. Tenemos que vivir obedeciendo. Como yo les hablé, creo que hace 2 domingos yo les había hablado de la obediencia. Pregunta número 3, ¿verdad? Y no sé si cualquier cosa, porque creo que va a tener una pregunta número 6 que se me ocurrió durante la pregunta 2 por cualquier cosita. Si nos da tiempo, la hacemos y si no, no te preocupes, ¿verdad? Porque también ella tiene que atender el día de hoy. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para ganarle a nuestras emociones? Ok, número uno, la primera herramienta que tenemos es que entender que nuestras emociones vienen en el paquete que Dios creó. O sea, ellas no son de este mundo, ellas son parte de nosotras, de nosotros mismos. Entonces, no tengo que ganarle nada. A lo que tengo que ganarle es al pensamiento. Las emociones solamente van em, a salir de la forma correcta si yo tengo pensamientos correctos. Por ejemplo, si vos sabes, estás en un zoológico y te anuncian que el tigre se salió, que el león se salió, ¿verdad? ¿Vos tenés miedo? Claro, ¿cómo no vas a tener miedo? Es un animal salvaje, ¿ok? Que come, ¿verdad? Carne, y que, o sea, y que no podemos decir que yo tengo poder sobre el animal. Yo no voy a ser, ¿verdad? Tan iluso de decir, yo sé que yo me enfrento y le digo que en el nombre de Jesús, esos son chistes de la vida. O sea, yo tengo que entender que ante el peligro, yo tengo que huir, que ante la tentación, yo tengo que hacer como José. Y si no saben, busquen la historia, ¿verdad? Usted tiene que saber que las emociones son suyas. Dios se las regaló para usarlas adecuadamente. Dios le regaló la vista para usar adecuadamente, los oídos adecuadamente, la boca y especialmente la lengua para usarla adecuadamente. ¿Ok? O sea, nada de eso, digamos, es algo que podamos satanizar. ¿Por qué hablamos bien o por qué hablamos mal? ¿Por qué nos comemos a la gente para usar un tema, digamos, tan trivial? Y la Biblia dice que la murmuración y el chisme, eso es parte como de la cultura y que no debería ser porque eso no le hace bien a las emociones, a la vida integral, integral.
no le hace bien. Entonces, no tenemos que ganarle a las emociones, tenemos que ganarle a la mente, tenemos que ganarle a nuestras formas de vivir, tenemos que ganarle a nuestras creencias equivocadas, tenemos que ganarle a todo aquello que se volvió un mito en nuestra vida. No, las emociones son perfectas porque él todo lo hizo perfecto. Entonces, sentir es perfecto, pero sentir en forma equivocada es sentir con el filtro de un pensamiento equivocado. ¿Ok? Vos podés ver una belleza en prácticamente todo, en toda la creación, pero cuando aquello se vuelve pecaminoso, cuando vos le pones el pensamiento que vos le permitiste a ese pensamiento dominarte, entonces no domines la emoción, domina tus pensamientos. Por eso es que tenemos que ir a ese manual, porque si usted ve bien y vos dijiste, toda promesa viene acompañada de un mandato, todas, absolutamente todas, todas, ¿verdad? Entonces es necesario que podamos entender que Él guardará en completa paz el pensamiento. Esa es la promesa. ¿Ok? ¿Cuál es el mandato? Del que en Él persevera. ¿Me entiendes? Y así todo. Realmente nos podemos dar cuenta de que es el pensamiento el que tiene libertad de poder titilar en nuestra vida. Eso hace que nuestros pensamientos, que nuestras palabras necesiten ser resignificadas. Entonces, lo que necesitamos es tenga cuidado con lo que sale de su boca. Tenga cuidado, ¿se acuerdan cuando uno estaba chiquitillo le decían una canción que cuidado mis ojitos lo que ven, cuidado mi boquita lo que dice, cuidado mis orejas lo que oyen, las orejas no oyen, pero bueno, los oídos sí. ¿Entiendes? Entonces, es necesario, ¿verdad? Y yo diría, una de las cosas más importantes que mi vivencia de fe me ha llevado es cuidado sus rodillas ante lo que se hinca. Porque nosotros a veces tenemos creencias de que no pasa nada porque nos hincamos frente a algunas situaciones que están como de moda, pero no os conforméis a este siglo, es lo que dice realmente el manual, sino que renuévese, ¿verdad? Por medio de la transformación, renuévese, renueve sus pensamientos, renueve su conocimiento. ¿Para qué? Para que sus pensamientos sean pensamientos de paz, pensamientos de gozo, pensamientos de verdad, pensamientos repensados. O sea, no podemos seguir pensando lo que antes pensábamos y ahora vivimos una novedad. Usted sabe, Adrián, que al final, o sea, tener un encuentro con Dios es tener una crisis, porque tengo que morir yo a mi antigua manera de ser para que otro viva. Entonces es una metamorfosis que de ser como una oruga que tiene su belleza y se arrastra, nadie dijo que no, tienes que entrar en un proceso de aislamiento para que Dios sane tu vida y poder enseñar las alas que Él nos da para volar muy alto, siempre hacia las alturas. Una belleza inconfundible, pero que no tiene que ver con mi ego, porque esa mariposa que sale, sale para algo y no sale para sí. Me llamó mucho la atención porque en tu información sale lo de la metamorfosis, ¿verdad? Estaba recordando, ¿verdad? Me llama mucho la atención eso porque nosotros a la hora que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús es cuando nosotros nos transformamos, ¿verdad? Yo es que hasta los 14 años fue que llegué y le entregué mi corazón a Jesús. He sido cristiano toda la vida, pero hasta ese momento fue cuando fui a mi encuentro con Dios. Fue impresionante, no me arrepiento hasta el día de hoy. Y muchas personas, gracias a las circunstancias, incluyendo la pandemia del COVID-19, se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque se rinden, se dan por vencidas, ya no saben qué hacer, pero hay herramientas, hay maneras de buscar, de soluciones. No es que todo se soluciona fácil, no, nada es fácil, pero para Dios es fácil. ¿Por qué? Porque si te tiene que llevar por un proceso, lo vas a ganar. Yo he salido librado de este proceso de la pandemia y voy a seguir siendo aprobado por Dios. Mi pastor siempre lo ha dicho, nosotros salimos aprobados de nuestra pandemia
¿Y cuál es nuestra pandemia? Es el COVID, pero nosotros no vivimos por la pandemia, no vivimos gracias a la pandemia. ¿A quién es por el que vivimos? Gracias a Dios. Y siento yo que muchas personas no lo entienden tal vez o tienen dudas o se meten en la cabeza de que Dios está provocando todo esto para perjudicarlo a uno. No, esto se llama proceso. Y cuántas veces yo les he dicho, dejen las excusas. Y no solo las excusas, excusas de fe. ¿Por qué? Porque las excusas de fe son las típicas excusas que nosotros podemos evitar. Ay, va a llover, me voy a mojar. Nosotros, ¿cómo podemos evitar la lluvia? Por medio de un paraguas. Hay excusas, ok, me voy a mojar. Y si tienes un paraguas, es una excusa. ¿Por qué? Porque estás diciendo que te vas a mojar cuando hay una solución, ¿verdad? Y Adrián, sí, hay una situación súper importante. Vamos a ver, la pandemia es como la lluvia, ¿verdad? O sea, ella cae y nosotros no sabemos si va a llover o no. Ok, la pandemia está, pero hay una pandemia que sí podemos de alguna manera controlar y es la pandemia del miedo. Ok, o sea, esa es la que realmente hace que nosotros estemos más vulnerables a que el virus se nos pegue. Y no te digo solamente con la pandemia por el COVID-19. Te voy a decir, este país, Costa Rica, padece realmente de muchas crisis de ansiedad y los ataques de pánico están de moda. Entonces, no es que la persona quiera, es un aprendizaje de alguna manera de expresar mis miedos, de expresar mi impotencia, mi imposibilidad. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera pasamos de un lugar a otro y es como de dos continentes, ¿verdad? A nivel mental. Paso de ser empoderado, de decirme que yo lo puedo todo, que yo tengo en mí todas las herramientas, ¿ok? Y me creo que yo como humano, que soy vulnerable, ¿verdad? Y entonces cuando me enfrento a la crisis de que no pude solucionar una relación de pareja, que me quedé sin trabajo, que no tengo cómo pagar los recibos, entonces, o sea, ¿y qué pasó con el poderoso? ¿Por qué? Porque vivimos pensando que el poder tiene que ser con lo que hago y con lo que tengo. La diferencia real es que nosotros somos poderosos en quien somos, en la esencia de nuestro ser. El que hizo el cuerpo sana el cuerpo. El que hizo este ser es el que, igual que a los lirios del campo que se visten cada día, igual que los pájaros que nacen y ellos encuentran que comer, nosotros también podemos encontrar la salida. Pero cuando nos detenemos en el ya no puedo porque todo mi puedo era mercantilista, metalizado, era material, entonces es cuando definitivamente no podemos dar respuesta. ¿Por qué? Porque se nos fue quitado algo con lo que yo me hice mi fundamento. El fundamento del ser, la gestión del ser, tiene que partir de lo que está dentro de mí. Por eso te decía, no tenemos nada que hacer con las emociones, tenemos que aprender a ellas, a dirigirlas, a poder decir, dame la fortaleza que tengo porque tengo fortaleza dentro de mí mismo, porque tengo la posibilidad de estar triste cuando hay que estar triste y eso no me queda para paralizarme, sino por el contrario, yo puedo estar triste por una situación real. Por ejemplo, hay una gran tristeza por lo que están pasando nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos venezolanos, pero hay tristeza, pero yo no me puedo quedar paralizada en la tristeza. Si puedo hacer algo, tengo que hacerlo y tiene que nacer de mí dar de gracia de lo que de gracia he recibido. Si de gracia yo puedo aportar $10 para que ellos puedan comer, alguno de ellos pueda comer, lo puedo hacer. Si no tengo $10, puedo elevar una oración y decirle a Dios que cumpla su propósito en ellos. Pero yo no me quedo paralizado en la tristeza. La tristeza, ok, es algo que Dios nos dio para poder sensibilizar nuestro corazón. Ok, ya la depresión no es una emoción, es una patología y es una tristeza profunda que deriva en una situación donde yo constantemente me acostumbré a que la tristeza era mi asidero. Y entonces comienzo de alguna manera a darle lugar y lugar en mi mente y llena mi mente de pensamientos que me llevan a quedarme paralizada. Entonces, no confundamos las emociones con las patologías. No confundamos aquellas, por ejemplo,
La ansiedad no es una emoción. La alegría sí es una emoción, pero el estar eufórico y salirme de mí no es una emoción. Para que nos quede muy claro y poder decir, tomemos las emociones, estudiémoslas. Es más, el mismo manual de vida nos habla de estar siempre gozosos, de dar gracias a Dios en todo, de amarnos los unos a los otros, de estar tristes con los que están pasando necesidad, de darle a la vida. ¿Ok? Entonces está como muy claro cuál es el proceso. Esas son las herramientas. No son cosas que salen de un libro hecho por hombres donde todos escribimos acerca de nuestras vivencias. Y nuestras vivencias, por supuesto, que son súper útiles. Y si le sirve a otro, bendito Dios. Pero tienes que encontrar el libro de vida. Tienes demasiada razón, de verdad. Eso de patología me llamó mucho la atención porque muchos se centran en que la depresión ya es una emoción, ¿verdad? Y lo creen y se hacen una convicción al respecto. Y no, nosotros podemos cambiarla. Yo sé que es difícil, porque es un proceso difícil. Bueno, en mi caso yo no he pasado una depresión, ¿verdad? Pero es un proceso difícil que muchas personas han logrado salir, pero muchas personas no quieren salir. Yo siempre Amerita, amerita de un profesional. ¿Me entiendes? O sea, una persona en depresión amerita de un profesional. Para eso existen los profesionales. Entonces, por favor, no satanicemos las cosas. Llamémosle a las cosas por su nombre. Hay cosas que tienen que ver con una depresión, hay cosas que tienen que ver con una desnutrición espiritual. Hay otras cosas que tienen que ver porque físicamente estoy minado, porque no estoy haciendo lo que debo hacer. Llamemos las cosas por su nombre y busquemos la ayuda donde necesitemos buscarla, pero seamos responsables de una cosa, de nosotros, ¿ok? O sea, no le echemos la culpa a nadie. Si usted hay algo que no sabe, es porque usted no ha buscado cómo conocer acerca de eso, ¿ok? Entonces, tampoco podemos echarle la culpa a nuestros padres porque en su ignorancia trataron de darnos lo mejor y los mejores conceptos que ellos tenían fueron los que nos transmitieron. Pero si no son suficientes, porque ya no me alcanza las creencias que ellos me implantaron literalmente, tenemos que buscar una nueva salida y tenemos que arrancar todo aquello, resignificar nuestras palabras y reconceptualizar, repensar. Ok. Pregunta número 4 es la siguiente. ¿Podrías describirnos tu experiencia de la pandemia en Costa Rica? Ok, primero como persona, ¿ok? He sido sumamente cuidadosa conmigo, con mi esposo, con mi hijo, ellos se han cuidado también. Hemos tenido que vivir la experiencia de la virtualidad. Mi hijo es estudiante universitario, todos esos cuadros que están ahí son de él es artista autodidacta también y ha pasado metido en casa y le puedo decir que desde marzo hasta diciembre nunca salió. Cuando empezó ya a mejorar la situación, ok, pudimos hacer algunas cosas también como burbuja, por ejemplo, como, no sé, ir a sentarnos a un parque y comernos un sándwich juntos, ok, para salir un rato y recibir un poco de sol. Pero hemos sido cuidadosos, hemos seguido protocolos. Cuando ha estado cerrado, yo no abro mi clínica. Cuando ha estado abierto, tengo mucho cuidado del número de personas que están. Entonces, mi experiencia personal ha sido esa. Mi experiencia respecto, perdón, y les decía acerca de mi esposo, que es profesor universitario y ingeniero químico, y él por mucho tiempo, durante un cuatrimestre completo, mayo a septiembre, solo estuvo virtual y tuvo que hacer todos los experimentos y demás, hacer esfuerzos increíbles, asumir la nueva normalidad, la virtualidad como su posibilidad y construir un laboratorio virtual para poder transmitirle a los estudiantes lo que necesitan aprender. Cuando la universidad abre una oportunidad para que solo vaya a ciertas clases, para que los estudiantes tengan cómo estar en el laboratorio, entonces ha estado. Esa ha sido la experiencia como persona y como familia. Como, como profesional, escuchando a los pacientes, escuchando a personas, he tenido programas de ayuda solidaria
donde he transmitido esto mismo que acabo de compartir. O sea, el COVID es, y no podemos negarlo, ¿ok? Pero nuestra mente nos juega sucio. Y entonces hemos hablado de pandemia y hemos hablado de plandemia, porque muchas personas se dedican a estar viendo la televisión y a estar viendo las noticias y solo a repetir las cosas malas y no y las noticias amarillistas o las noticias reales, porque o sea, hay cosas que realmente son. Si, por ejemplo, estamos hablando de que no hay camas en la UCI, bueno, es lo que las autoridades nos están transmitiendo. Entonces, pero resulta que es como, ay, ahora sí me va a dar, yo no tengo cama, ¿y a dónde voy a ir? O sea, no podemos centrarnos en el miedo, tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, mi experiencia ha sido transmitir que si usted hace todo lo que tiene que hacer en obediencia, porque nos debemos en obediencia a las autoridades, pero no le seguimos el juego del miedo, incluso a las mismas personas que están a nuestro alrededor. Si hay personas que son sus vecinos que le están diciendo, a fulano le dio tal cosa y a fulano le dio tal otra, ¿y por qué no dice que a la mayoría de la población no nos ha dado? ¿Y por qué no dice que gracias a Dios nosotros estamos con un día más, como dijo una amiga periodista, 24 horas, hace 24 horas no tenía COVID, ¿ok? Y tampoco tengo ahora. O sea, tenemos que aprender a hablar en positivo. Entonces, mi experiencia ha sido que cada día estoy llevando mi pensamiento a la paz. Estoy llevando mi pensamiento a lo que me enseña mi manual, ¿ok? Realmente el hecho de vivir es una bendición, pero desde mi concepto, el morir es ganancia. Entonces, nadie se muere si no es el día del Señor, porque Él es el único que puede quitar la vida. Entonces, vamos a ver, si una persona se enferma, no es que Dios la enfermó, la persona se contagió, ya sabrá ella con quién se reunió y con quién estuvo. Pero qué raro, ¿verdad? Algunas personas se enferman, están en el proceso y resulta que salen avantes y otras no. ¿Por qué? Si en el hospital, ¿qué fue? ¿Los cuidaron mal? ¿Los cuidaron bien? No, no, es que nadie quita la vida sino el que la dio. Entonces, esa ha sido mi experiencia, Adrián. Y les invito a seguir protocolos, a seguirse cuidando y a quitar esa pandemia de miedo dentro de la casa, donde se debilitan por estar hablando en negativo, donde se debilitan por estar hablando de cosas de lo que no tienen, de lo que no van a hacer, de ya no puedo ir, de ya no puedo ver a mis amigos. No, 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 hablen de lo que sí tienen, estamos en familia o estamos solos. No importa cómo estés, esté con usted mismo. No importa si son 6 en su casa, si son 2 o si es solo usted. Lo importante es que usted esté en paz consigo mismo, en paz con Dios y en paz con los que puede comunicarse. Otra cosa que me llama mucho la atención es que yo les estaba contando a ellos, les voy a contar mi propia experiencia. Yo la pandemia la considero como la mejor temporada de mi vida. Gracias a la pandemia abrí la iglesia Online con Dios. Gracias a la pandemia, ¿verdad? He recibido multitud de bendiciones. Mi papá ha tenido más trabajo todavía que lo que había tenido antes de la pandemia, ¿verdad? Hemos salido adelante, aquí nunca ha faltado un grano de arroz o frijoles, no ha faltado que comer, gracias a Dios, porque, ¿por qué? Porque Dios bendice a los que le bendicen, honra a los que le honran, dice la palabra, ¿verdad? Pero muchos dicen, ay Adrián, es como usted predica, que usted es pastor. No, yo no me quito de encima por ser un pastor o por ser un predicador de los problemas. Nosotros también vivimos por problemas, vivimos por circunstancias, pero nosotros sabemos cómo sacarlos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con Dios. Sabemos que si hay un problema, que la solución es Dios. Busquemos la solución, ¿verdad? Yo soy una persona que siempre desde el colegio me han dicho que yo me era muy sonriente, que quería que, como dicen aquí en Costa Rica, la vida color de rosas. No, es que la vida la vivo con Dios, la vivo 100% centrado a Él. Entonces, eso deja que yo tenga un dominio no solo mío, sino con Dios, ¿verdad?
Esta pandemia ha hecho que conozca gente que ni me pasaba por la mente, países con gente que nunca había conocido, como Martinica. Un día esto estuvo una persona que empezó el grupo de Martinica, como Somalia, también tenemos una persona de Somalia. Países increíbles que ni siquiera me pasaban por la mente, yo he visto por el fútbol o cosas así, ¿verdad? Pero ¿qué es que todo Dios nos lo lleva por medio del proceso? Nosotros tenemos que ir por procesos, pero nosotros no podemos dejar que los procesos nos ganen. Disfruta de tu proceso, disfruta de tus malas temporadas, porque alrededor puede pasar una mala temporada, pero puedes estar viviendo la mejor temporada de tu vida tú, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Como dice la doctora, nosotros como iglesia, nosotros hemos vivido una pandemia en la que nosotros hemos querido más, pero Dios bendice más. O sea, nosotros hemos querido más de lo que nosotros queremos, pero Dios bendice por medio de otros lados, ¿verdad? Y sé que a ella, tanto como a la familia, ¿verdad? Por medio de su obediencia, como a lo profesional, por medio de su obediencia, ha podido salir adelante y nosotros dos hemos sido testigos de que podemos salir adelante en medio de esta dificultad, ¿verdad? Y ya para ir terminando, la última pregunta que te había dicho es un poquito repetitiva, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema en que te la cambie a una personal. Vieras que me llama mucho la atención el amor, ahora con tiempos de la pandemia, ¿verdad? Muchas personas están viviendo no solo lo que son relaciones a distancia, sino amores muy fallidos. Gracias a esta pandemia, no solo en lo que son noviazgos, sino matrimonios, han tenido que fracasar, no tal vez en sí por la pandemia, sino por muchas cosas que pasan, tal vez como tú dices, no están acostumbrados a vivir con el esposo, la esposa mucho tiempo, o hasta los hijos que ya no pueden ir a las escuelas, a los colegios, ¿verdad? ¿Qué consejo le puedes dar a esas relaciones de noviazgo y matrimonio para poder salir adelante en medio de todo esto, ¿verdad? En mi caso personal, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, durante la pandemia ya he tenido dos relaciones, ¿verdad? Y una ya falló, ¿verdad? Fue terriblemente terrible, como digo yo, no el sentido que fallara, sino el gran final, que fue el tropiezo, pero no me dejó Dios a mí en ningún momento. O sea, ya lo que pasó, pasó y dije yo ya cerró capítulo y abro un nuevo capítulo, ¿verdad? A mí me preguntan, Adrián, ¿y cómo es su vida amorosa? Bueno, antes de hoy, fatal. ¿Verdad? Pero vivo los procesos, ¿verdad? Yo tengo un noviazgo para de 2 meses, gracias a Dios, hasta el momento, vamos para el tercer ya. Y yo le digo a ella, que también nos está viendo seguramente, que todo lo que yo he vivido y también ella, porque ella también ha tenido que vivir sus procesos, han sido para lo que ahora estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo les darías a esas relaciones de noviazgo y matrimonio para poder sostener su amor en medio de tanta crisis? Bueno, es una pregunta muy particular porque resulta que yo no considero que sea la pandemia el principio del problema, ¿ok? La relación cuando es fallida desde el principio. Entonces, voy a hacer un resumen como lo más rápido posible para decirte lo siguiente. Las personas nos enamoramos de nosotros. Cuando yo me enamoro de un hombre, yo me enamoro de que yo veo en él lo que yo quiero para mí. Entonces, yo realmente estoy enamorada de mí, de un ideal que yo tengo, que él me llene con eso que yo veo en él, algo que a mí me falta. Entonces, generalmente es precisamente la forma em, más errónea que podamos entender del amor. ¿Por qué? Porque yo tengo que amar a partir de que el otro es él mismo y que está separado de mí. Yo no tengo ninguna posibilidad de imponerle mi historia, no puedo imponerle mis ideales. Cuando yo creo que esa persona me está llenando, que es maravillosa, que vea, le gusta, vea, cuando uno empieza a conocer a alguien, esa persona es igualita a uno. Uno dice, ay, vea, le gusta lo mismo que a mí. Vea, vamos al cine porque vemos lo mismo, nos encanta leer la Biblia, el mismo libro de la Biblia, nos encanta la misma música,
¿ok? Y le puedo asegurar que pasan unos meses y más si hay una condición de compromiso mayor y comienzan a salir las cosas. Cuando ibas a mi casa, comías arroz con cebolla y ajo. Y ahora no soportas que nada de eso te salga en la comida y hay personas que, o sea, abruptamente dicen, usted sabe que a mí eso no me gusta y uno dice, pero qué raro, sí le gustaba. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera nos moldeamos en el cuerpo del otro para poder calzar bien con él. Y cuando nos moldeamos en el cuerpo del otro, en el pensamiento del otro, en el corazón del otro, nosotros nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, aquella persona comienza a decirme, pero es que vos antes todo lo hacías por mí de esta manera. Claro, antes cuando yo estaba en conquista, pero ahora te saqué las uñas, ¿verdad? Más o menos es eso, ¿sí? Pero realmente la gente no lo piensa así. Nada más piensa, algo pasó, ya no somos iguales. Claro que ya no somos iguales y ya nos conquistamos. Y el amor debe ser una conquista de todos los días. El amor tiene que ser una racionalización de por qué yo estoy con esta persona. El amor tiene que ver con poner mis emociones en función de un pensamiento real y no de un pensamiento idealista. Todo aquello que idealizamos se convierte en eso, como por ejemplo, la gente dice, es que yo tenía una ilusión con Adrián, es que era una ilusión increíble de que yo iba a ser este líder con él, vamos a pensarlo como a nivel del amor de pastor, ¿verdad? Y yo iba a ser con él y entonces yo íbamos a estar, pero él no me da ese lugar, ¿verdad? La persona lo idealizó, ¿acaso vos se lo prometiste? ¿Verdad? Y muchas veces prometemos cosas que no vamos a cumplir precisamente porque andamos muy lejos del manual, porque que tú sí sea sí y tú no sea no, ¿verdad? ¿Recuerdas este versículo de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que hacemos nosotros para andar con alguien si no estamos de acuerdo? Por eso es que las personas que elegimos para ser nuestra pareja tienen de alguna manera que tener los principios no negociables eh, equilibrados con los nuestros. Porque yo no voy a cambiar a nadie, yo no puedo moldearme a nadie y yo tampoco puedo exigirle a nadie que viva y entienda mi historia es solo mía. Entonces, partimos de ahí, Adrián, de ahí entonces para poder dar una sugerencia para amarnos los unos a los otros en amor y respeto. ¿Ok? Tal cual es. Amar es saber que aquella persona es diferente a mí y que yo la elegí. Puede ser por las razones adecuadas o puede ser que ya yo tenga esta relación y que definitivamente necesite repensarla. Repensarla no significa terminar la relación. A veces sí, ¿verdad? A veces sí, porque, o sea, donde hay maltrato, donde hay bullying, donde hay alguna persona, algunas veces la persona se burla acerca de mi fe, ¿ok? Yo tengo derecho de alguna manera a decidir cuál es el camino que tengo que seguir. Pero no que nadie te diga, tiene que terminar esa relación, no, usted elija, porque ni Dios te dice cuál es, ¿verdad? Yo siempre vacilaba porque decía cuando era adolescente, ¿por qué será que Dios no nos puso aquí una cadenita con una placa y que esa placa yo tenga que ir a buscar a otro igual, ¿verdad? Que tenga todos los piquitos que calcen con los míos y así ya yo sé que es, porque Dios me dio a mí la posibilidad de elegir la pareja que tengo. ¿Ok? O sea, no podemos echarle la culpa a Dios de la persona que buscamos. No podemos seguir diciéndole a Dios, te pido que me traigas la persona que tú quieras. O sea, perdón, es la persona que yo quiera con mi responsabilidad, con mis criterios y también con mi fe puesta en qué quiero yo con respecto a esa persona. Ahora, Dios bendice, ¿verdad? La vida de uno y de alguna manera trae personas y nosotros podemos dedicar nuestra vida a decir sí o no a las relaciones que tenemos. Pero si las relaciones muchas veces no son las que son tóxicas, ahora es moda decir, apártate de las personas tóxicas. Y yo digo, sí, sí, apártese. Pero pregúntese si usted es más tóxico para sí mismo que lo que es aquella persona. Porque a veces aquella persona te dice, hey, ¿no crees que deberíamos hacer tal cosa? Y tal vez es algo bueno, justo,
productivo y lleno de luz. Y usted dice, ay no, qué pereza con usted, solo en eso piensa, ¿verdad? ¿Y por qué mejor no hacemos tal otra cosa? Y tal vez eso te hace daño. Pero ¿qué es lo que estamos pensando? Nosotros somos, primero, responsables de nosotros y segundo, si vamos a tener una relación, tenemos que alimentarla todos los días. Tenemos que dejar de ser jueces y poder ser compañeros. Y tenés toda la razón. El punto y aparte, es lo que mencioné antes, es que en pandemia sí brotó lo que ya había. Si usted no estaba realmente siendo compañero, si usted no estaba realmente amando desde la presencia, es que la presencia constante con alguien saca lo mejor y lo peor de ti. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, vos estás ahí en tu medio y la otra persona muchas veces sentís que te está invadiendo tu espacio. Entonces, si es así, primero que todo busca tu espacio y pide tus espacios también. Pero si es que es la persona lo que me molesta y si esa invasión es invasión hacia mi pensamiento, hacia mi acto, ¿verdad? Una vez una pareja me decía, es que usted no se imagina, estamos trabajando uno aquí, el otro en el otro cuarto y el otro me dice, hey, es que dijiste que tal cosa. O sea, estás en tu aposento, ¿verdad? Imagínate que alguien te esté corrigiendo desde el otro cuarto la oración que estás haciendo. Tienes que decirla de tal manera cuando vos estás en comunión con Dios y aquella persona escuchando. Entonces, esa clase de invasión se conversa. Uno tiene que tener una situación clarísima. Por años se ha dicho que el problema más grande es la comunicación entre la pareja. Es realmente importante, pero lo más importante es querer tener poder sobre aquella persona. No, no tanto lo que digo y lo que no digo, si no me dijo, sino que yo quiera que el otro sea como yo quiero, que se someta a como yo quiero, que haga como, que respire como yo respiro, Adrián. O sea, no se puede. Yo tengo que respetarle a aquella persona sus tiempos, sus procesos, su forma de ser, su historia de vida, incluso las heridas que tiene en su corazón, el tiempo que lleve para sanarse. Entonces, los finales de una relación que hay que terminar siempre deberían ser amorosos, porque uno no puede hablar de que si estuve 6 meses, en tu caso, con alguien, ¿ok? Porque voy a hablar del final, si tengo 6 meses para decir todo lo bueno que pasé con esa persona. Entonces, es igual, ¿verdad? Vos estás en una iglesia, pasás años súper bien y resulta que la persona dice, ya me voy porque aquí nadie me da pelo y solo habla de que no se realizó su ideal, pero lo que Dios tenía era otro propósito. Y si quieres algo, vete en paz del lugar, vete en paz de la persona, vete en paz de tu relación, incluso con los papás, muchas veces donde hay que decir hasta aquí llegamos porque necesito vivir solo una experiencia de tal. Eso es punto de aparte, pero realmente es así, ¿verdad? El nido, un día hay que dejarlo, cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces, el nido amoroso es un punto, Adrián, donde realmente tenemos que construir juntos. Pero construir juntos no significa que yo le sostengo el balde y el otro pinta o, ¿verdad? No, no, no. Es haga su parte, su 50% y busque ayuda cuando realmente crea que hay algo que está fallando. Y en una relación donde amorosamente se repite una y otra vez o escoges personas que tienen las mismas características que llegan a enfermar la relación, pregúntate qué está pasando contigo. Me llama mucho la atención este tema porque yo siempre lo he dicho, bueno, en mi caso, ¿verdad? Gracias a Dios, yo conocí a Samantha, se llama, ¿verdad? La conocí por medio de las redes sociales, dato muy curioso, ¿verdad? Nosotros nos conocimos invitándola a la iglesia online con Dios. Ella y yo, bueno, yo no tenía planeado tener una relación todavía, venía de una relación negativa, dato curioso por los papás, ¿verdad? Tuvimos el problemita con los papás y yo tenía como que la convicción de decirme, no, mejor me quedo soltero, al rato está para toda la vida, pero uno, cuando conoce a la persona, uno sabe cuál es la correcta. Y si Dios lo permite, si es su voluntad, así va a ser. Cueste lo que cueste, hayan problemas o no hayan problemas, va a ser.
Ella y yo, bueno, 2 meses, muchos dirían, fue que rápido esto y lo otro, no, 2 meses nos amamos, ¿verdad? Y ponemos de centro a Dios. ¿Por qué? Porque no, nosotros necesitamos mucha ayuda del que más nos puede ayudar, que se llama Dios, ¿verdad? Y yo le digo a ella, amor, si nosotros vamos a empezar este amor totalmente con Dios, van a ver, o sea, una pareja no va a poder evitar algún momento una pelea, una discusión, pero tenemos que comunicar. Importantísimo, la comunicación, como dice la doctora. Comunícate con tu pareja, dile lo que te gusta, lo que no te gusta de esa persona, conversa, dile que tal vez si te sientes abandonado, abandonada con esto de la pandemia, búscalo, dile, amor, te necesito más. Y entonces, eso sería todo por el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, ¿verdad? Y espero que haya sido mucha bendición para cada uno de ustedes. El Señor te bendiga y si Dios lo permite, nos veríamos el próximo viernes, ¿verdad? Y muchísimas gracias, de verdad. Te bendigo, Rocío, y cualquier Amén. cosa contamos para ti para futuras entrevistas y cualquier cosa que necesites hacer. Gracias, Adrián, por este espacio y gracias a todos por escucharnos hasta el final. Y pueden buscarme en mis redes sociales, doctora Rocío Mesén en Facebook y en Instagram, y también en el canal de YouTube para que puedan tener acceso a programas de bendición y de alto contenido emocional. Todos los links estarán en la descripción y también por cualquier cosa el número de teléfono, ¿verdad? Para comunicarse si eres de aquí de Costa Rica, ¿verdad? Para si ocupas los servicios de ella, puedes comunicarte con ella para que puedas también recibir de ella, ¿verdad? Obviamente si vas a ir a su consultorio, hay un costo, ¿verdad? Pero ahí cualquier cosa te comunicarías con ella para toda la información. Bendiciones y nos Gracias, vemos Adrián. hasta la próxima. Muchas gracias.